Hola, buenas tardes desde España. Bueno, soy Lara, la tutora del máster en el que estamos, en Máster Internacional en Proyecto y Construcción de Puentes. Y nada, bienvenidos a la videoconferencia inaugural de este máster. Tenemos previsto comenzar la sesión en aproximadamente unos 10 minutos, pero como veo que ya hay participantes que están a la espera, vamos a hacer unas pruebas de sonido. Entonces, a ver si me podéis confirmar si se me escucha correctamente a través del apartado de preguntas. Vale, gracias Alberto. Carlos también confirma. Sergio. Vale. Fernanda. Vale, bien, bueno, de momento bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos a que se acaben de conectar los demás compañeros y pues en cuestión de 5 minutos volvemos a conectar para empezar la videoconferencia. Bueno, parece que ahora sí. Bueno, hola de nuevo, ya tenemos en línea al coordinador y director del máster, Edinson Guánchez, y también contaremos con la colaboración de Eliud Hernández para llevar la clase de hoy. A través del apartado de preguntas podréis realizar todas las consultas que se os vayan planteando durante esta sesión y para poder darle respuesta durante la misma. Hola Lara, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? hola, Hola ahora a sí. todos los asistentes. ¿Cómo están ustedes? Espero se encuentren todos muy bien. Bueno, bienvenidos a esta sesión en vivo para hablar un poco sobre el inicio del máster en diseño y proyectos de puentes. ¿Okay? Mi nombre es Edinson Guánchez. Antes de continuar me gustaría saber cómo estamos de audio, si me perciben bien, tener un poco el feedback de ustedes y continuamos. Yo te escucho perfectamente. Esperemos que no Ok, haya problemas. excelente. Excelente. A ver si alguien más por allí nos da alguna señal y continuamos. Sí, parece que se escucha correctamente. Van comentando Bueno, que sí que se escucha bien. bien. Perfecto, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, señores, bienvenidos una vez más. Un verdadero placer estar acá nuevamente con ustedes en este inicio de este gran reto que tenemos durante un año de involucrarnos con todo lo que es el estado del arte de la ingeniería de puentes, diseño, construcción, tanto de puentes en concreto armado, concreto precomprimido, acero mixtos, abordar todos los aspectos sismorresistentes, etcétera. Entiendo entonces que ya en este momento hemos podido revisar en qué consisten algunas de las herramientas que utilizaremos, como el software Miracivil. Sé que algunos también ya han estado trabajando con el módulo de Autodesk Bridge Design. ¿Okay? De igual forma, tenemos ya entonces en este momento operativo lo que sería el primer bloque del máster, donde en el primer tema estamos revisando son las nociones básicas referidas a la ingeniería de puente. ¿Okay? De manera que es un bloque para entrarnos un poco de lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el mundo de la ingeniería de puente. El segundo tema que se abre próximamente estará referido un poco a normativas, acciones, cuáles son las cargas que se consideran, hablar un poco de líneas de influencia y hablar un poco sobre los criterios que se adoptan regularmente en el modelado de puentes. ¿Okay? Sin ánimos de abordar todavía todo lo que es el paso a paso del diseño de un puente en concreto, como ya lo hemos hecho en el curso de Mida Civil, ya tendremos en este segundo tema ciertos lineamientos importantes ya para que en el segundo bloque ya ahora sí podamos entrar en materia de cálculos numéricos, ya entonces hacer diseños por flexión, corte, flexocompresión en puentes de concreto precomprimido o preesforzado, ¿okay? Tanto la condición pretensada como postensada. Entonces, bueno, vamos a, durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas que tengan ya de lo que hemos visto hasta el momento. Si tienen alguna duda en particular, podemos también abordarla durante la sesión sin mayor inconveniente. Me las van formulando y poco a poco las vamos respondiendo sin mayor inconveniente. ¿Ok? De manera entonces que voy a abrir por acá que sería la agenda del participante. ¿Okay? Ya de esto hemos hablado en el primer curso de
cuando dimos la introducción al curso básico de Midas y Autodesk, que hablamos un poco del desarrollo de los temas. Vamos a hablar un poco sobre la agenda para que tengamos una noción de hacia dónde vamos, ¿okay? Que es muy importante cuando iniciamos un programa de estudio, ya que nos va a tomar un año involucrarnos con todas estas cosas. Bueno, como les decía hace un momento, en el primer bloque vamos a tener entonces los conceptos básicos y generalidades en el diseño de puentes. Dos temas que engloban todo lo que está ocurriendo, como les digo. En el máster se va a abordar como principal normativa lo que es el código AASHTO. Ojo que se van a utilizar muchos documentos técnicos y documentos auxiliares. Sin embargo, la columna vertebral del máster a nivel de código, a nivel de diseño, a nivel normativo será el código AASHTO. ¿Okay? Por lo que este será un código que revisaremos muy al detalle ya en el tema 2 y veremos en qué consiste esta norma, cómo está estructurada, etcétera, para que podamos entonces aplicarla durante el resto del contenido. Y adicionalmente veremos entonces, como les digo, lo referido a las acciones. Me han hecho algunas consultas en relación a lo que sería el desarrollo de la agenda respecto al catálogo. Algunas personas han hecho ciertas preguntas concernientes a la forma en la que está ilustrada la información en el catálogo respecto a la agenda, y es que sí existen diferencias, puesto que en el catálogo estamos explicando todos los tópicos que se abordan dentro de cada tema, pero ya lo que sería la agenda tiene el orden ya de programación de estudio, es decir, ya dentro de la agenda está concebido un orden en el que se inicia de las nociones básicas hasta ya los conceptos de diseño y proyecto. Por eso vamos a conseguir ciertas diferencias. Eso no quiere decir que se omitan aspectos del catálogo. Simplemente en el catálogo se ilustra de forma mucho más clara lo que aborda cada tema, pero ya dentro de lo que sería la agenda tenemos entonces el detalle del proceso ya de formación que vamos a abordar durante el desarrollo del máster. Por ejemplo, ya cuando hablamos en la agenda del bloque 2, donde ya abordamos lo que es diseño de puentes en concreto armado y precomprimido. Por ejemplo, si vemos el tema 1, que es diseño de miembros en concreto armado, dentro de ese tema estará concebido todo lo que es flexión, corte, compresión, flexocompresión biaxial, y ya lo que sería filosofía de diseño hasta llegar a la representación de un proyecto real que se expondrá tanto desde el punto de vista de físico, lo que es todo el aspecto de diseño y construcción, y ya que puedan entonces comenzar a establecer su proyecto práctico dentro de este bloque, ¿okay? Y así sucesivamente. Dentro de la agenda tendremos entonces que al culminar este bloque de miembros en concreto armado y precomprimido tendremos un primer proyecto, ¿okay? Proyecto 1. Voy a abrir acá también lo que serían los criterios de evaluación. Fíjense que en este primer proyecto tenemos ya el diseño de la superestructura de un puente con uso mixto, vial y peatonal. Vamos a considerar todas las cargas móviles, todo lo que es las cargas permanentes del puente, etcétera, en concreto armado y precomprimido, y vamos a utilizar el software Midas Civil para analizar y representar ese puente, ¿ok? Y mediante obviamente hojas de cálculo que tendremos que generar de forma auxiliar para resolver ya ciertas particularidades del proyecto. Fíjense que en este primer proyecto el producto que ustedes entregan será ya entonces una memoria de cálculo que incluyan los procesos de análisis de resultados y las conclusiones, las hojas de cálculos que se emplearon y los modelos estructurales en Midas Civil. O sea que ya en este primer proyecto usted concibe desde cero un proyecto de un puente en concreto armado, totalmente, y ya se presenta como lo presentamos ya desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional. ¿Okay? Me devuelvo a la agenda. Tendremos entonces luego lo que sería el diseño de miembros de puentes en concreto precomprimidos, y ahí se aborda entonces todo lo referente a pretensado y postensado. Vamos a ver qué dicen el código AASHTO en relación a esto, pero también utilizaremos cálculos auxiliares y hojas de diseño auxiliares de la PCI, ¿okay? De manera que vamos a ver los criterios de predimensionado, que en la práctica se utilizan muchísimo en la ingeniería de puentes, de manera que uno trabaja mucho con gráficas, nomogramas, tablas, etcétera, para ya poder concebir una dimensión, y después vendrán los procedimientos de validación y de chequeo como tal. ¿Okay? Luego tendremos, disculpen acá, me devuelvo a la agenda, luego tendremos las consideraciones especiales de diseño y constructivo. Ese sería el cierre del bloque 2. ¿Okay? Cuando pasamos al bloque 3, fíjense que dentro del bloque 3 tendremos entonces lo que es el diseño de puentes en acero y mixto, ¿okay? Lo que es los puentes acero concreto.
Ahí abordaremos al detalle todas las componentes de el comportamiento estructural de miembros sometidos a flexión, corte, esfuerzos combinados, etcétera, en puentes de acero, cómo funciona la sección mixta acero concreto, esa solución que se ve mucho en los puentes de tener una loseta de concreto apoyada sobre vigas metálicas, ¿okay? De manera entonces que vamos a ver tanto para puentes viales como para puentes ferroviarios, eso se ve mucho en la práctica. ¿Okay? Y todo lo que es diseño de uniones y requisitos de detallado. Fíjense entonces que ese tercer bloque tiene un segundo proyecto donde ustedes van a validar un proyecto mediante mida civil, un puente en acero, y van a emitir las recomendaciones constructivas en todo lo que son ya los procesos de fabricación del puente concebido en acero estructural. Quiere decir que mediante el MIDAS vamos a poder revisar si las vigas que se están utilizando son las apropiadas, si el sistema de riostramiento que se está utilizando es el apropiado, etcétera. Y vamos también a revisar con el mismo software y mediante aplicación de expresiones adicionales de la AASHTO todo lo que es la condición de servicio ante paso de vehículos, de manera que vamos a validar fatiga y condición de resonancia en tableros mixtos, acero concreto para un puente vial de alto tráfico. De manera que este proyecto se compone de dos partes, y en este proyecto entonces ustedes tendrán que suministrar un informe de evaluación estructural donde van a emitir sus recomendaciones constructivas y de fabricación para el puente de acero. Van a desarrollar una memoria de cálculo donde se arrojan los resultados y conclusiones del tablero compuesto, acero concreto, los modelos y las hojas de cálculo empleadas. Fíjense entonces que ya en este segundo proyecto nos involucramos ya con ciertos aspectos de construcción, ciertas recomendaciones de fabricación, por eso abordamos es un informe, de manera que ustedes pueden, mediante el modelo, ahora, en el primer proyecto teníamos la representación mediante la memoria de cálculo del proyecto completo, ahora vamos a presentar un informe, ¿okay? De manera que en este informe ustedes van a destacar las debilidades que puede tener ese puente de acero, cómo mejorar el comportamiento del puente de acero, y en el caso del tablero mixto, entonces tendrán que efectuar el diseño completo, tanto por análisis de fatiga como por efectos de resonancia. Y la resonancia a la que nos referimos acá es resonancia por paso de vehículo. Es decir, esa vibración que se genera en el tablero por paso de vehículos y que vamos a poder controlar mediante ciertos procedimientos que se ilustrarán en clase. ¿Okay? Ya está, entonces vamos a volver acá a lo que sería el bloque de diseño sismo resistente. Este es un bloque bastante fuerte porque iniciamos con la acción sísmica, ¿okay? Ver primeramente de dónde vienen todos estos efectos sísmicos, cómo se transmiten a través del terreno, toda la acción que genera en el sitio, hablar un poco de los análisis de respuesta de sitio, y esto es importante sobre todo en estructuras de puente. En edificaciones, para casos muy especiales, se hacen análisis específicos de sitio, casos muy contados por ciertas particularidades del proyecto, pero en puentes puede ser muy frecuente hacer análisis de sitio, porque las estructuras de puente tenemos que ver, y lo hemos visto ya en los primeros temas del primer bloque, tenemos que ver que son estructuras que nos permiten conectar ciudades, nos permiten resolver emergencias, son estructuras que simplemente tienen una función aparte de ornamental e histórica, como ocurre en algunos países, tiene una función práctica muy importante para las ciudades desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de autopistas, carreteras, etcétera. Por eso entonces es muy frecuente que en concepción de puentes se hagan estudios de sitio desde el punto de vista sísmico, y eso lo vamos a abordar acá. Entender el fenómeno de licuación, cómo se hace un análisis de licuación, qué influencia tiene la licuación en la respuesta del puente, y teniendo eso claro, entonces abordaremos lo que es el diseño sismo resistente, donde nos involucraremos con la filosofía de diseño por capacidad basada en desplazamiento, ver qué influencia tiene el terreno en la respuesta, y eso aplica tanto para puentes en concreto armado como para puentes en acero. ¿Okay? Para finalmente abordar los casos especiales. En estos casos especiales van a entrar los puentes curvos o los puentes esviados. ¿Okay? Vamos a ver también lo que sería las filosofías básicas de diseño de los puentes colgantes, extradosados o atirantados, ¿okay? Cómo se resuelve conceptualmente estas tipologías de puentes. Vamos a hablar un poco sobre interacción suelo-estructura, ¿okay? Y ya de lo que sería el análisis no lineal de puentes, ¿okay? De manera que fíjense que es un módulo bastante denso,
donde se aplican fuertes nociones tanto de geotecnia, estructura y sismoresistencia. Ya entonces, en ese bloque, el tercer proyecto estará conformado por lo que sería la evaluación estructural con conclusiones y recomendaciones de un proyecto de puente diseñado con filosofía sismoresistente. En este bloque, ustedes van a poder analizar al detalle lo que sería déjenme irme acá, a la primera hoja, acá está, lo que sería la evaluación del comportamiento sismo resistente de un puente vial en concreto armado y precomprimido mediante análisis de desempeño basado en desplazamientos con el uso de medida civil. Y vamos a revisar los requerimientos sísmicos adicionales. Hemos visto ya someramente, obviamente en el bloque 4 abordaremos más al detalle el diseño sísmico, pero hemos visto someramente que uno de los grandes problemas desde el punto de vista de respuesta sísmica que han tenido los puentes a nivel mundial es, por ejemplo, lo referido al ancho del apoyo de los tableros. Muchas veces los pilares, los apoyos, estribos, etcétera, se desplazan una magnitud que no se puede controlar y simplemente el tablero cae. Y eso es una falla muy frecuente en puentes, incluso los Estados Unidos ha manifestado fallas importantes de este tipo. Todo lo que es los efectos P-delta, deformaciones excesivas en las pilares, en los apoyos de puentes, que se traducen en generación de momentos de segundo orden que son muy nocivos para la integridad estructural del puente. Todo lo que es los criterios de detallado, entonces, ¿qué implica diseñar ahora un puente con filosofía sismoresistente, donde muchas veces la respuesta tiende a ser muy elástica? Entonces, los criterios detallados son diferentes a los de una estructura sismoresistente en edificaciones, por ejemplo, pero de igual forma hay control de procesos de formación. Hay zonas que se deben rigidizar de manera especial, hay zonas que se deben proteger de manera especial ante fenómenos de cortante, incremento de acciones por flexión o momento, etcétera, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a abordar en este proyecto. Y al final ustedes de igual forma podrán entregar un informe de evaluación estructural donde van a dar todas las conclusiones y recomendaciones del comportamiento sísmico de una estructura de puente, van a entregar sus modelos en medida civil y van entonces a entregar las hojas de cálculo que apliquen. Vale, entonces que con eso estaríamos ya cubriendo todo lo que es el aspecto sísmico. Posteriormente tendremos un bloque que es el de diseño y construcción de cimentaciones, elementos de contención lateral de tierras y obras viales especiales. Acá vamos a estar moviéndonos entre lo que es la respuesta sísmica del terreno, el diseño sismo resistente de la cimentación y la respuesta del puente. Obviamente, aunque analizaremos un poco las cimentaciones superficiales y las profundas, daremos mucho énfasis en lo que son las cimentaciones profundas. Todo lo que es no solo el diseño estructural, sino la componente geotécnica. Existe una particularidad y es que el ingeniero de puentes debe manejar sólidos conocimientos de respuestas geotécnicas en vista de que la respuesta global del puente está muy determinada por el terreno. Y aunque los sistemas muchas veces son sistemas simples, pues son apoyos sencillos, etcétera, al querer incorporar lo que es la rigidez del terreno en la respuesta del puente, implica que tengamos una noción muy clara de cómo se comporta el suelo y cómo es esa interacción suelo-cimentación. Por eso aquí abordaremos esto con mucho detalle y cuando lleguemos ya a lo que son los extremos del puente nos involucraremos con los procedimientos de estabilidad de taludes desde el punto de vista geotécnico y cómo se aborda ya el diseño de los elementos de contención lateral desde el punto de vista geotécnico y desde el punto de vista estructural. ¿Okay? Para finalmente con el software SIPE hacer el diseño ya de lo que serían estas obras especiales que en muchos casos, en muchos sitios llamamos cajones, en otros casos llamamos marcos, que también será parte del contenido. Tendremos entonces que en ese cuarto proyecto tendremos que entregar una memoria de cálculo de pilotes. Estos pilotes estarán diseñados ya por cargas axiales y cargas laterales, vista de que se aborda lo que es el diseño geotécnico estructural de cimentaciones profundas para lo que sería una estructura de puente típico, y los elementos de contención lateral, como les dije hace un momento, con el software SIPE. Entonces, en este proyecto, ustedes entregarán sus memorias de cálculo, sus análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, así como los modelos utilizados. Posteriormente, abriremos entonces lo que sería el curso de nivelación para poder abordar el módulo de SIPE de muros y pantallas. No lo vamos a hacer ahorita, sé que tienen bastante información por revisar, por leer, por estudiar.
estudiar, etcétera, pero en algún punto del máster cercano ya comenzaremos a abrir esos cursos, los mantendremos informados, probablemente Lara también les esté informando cuando se abren esos cursos para que vayamos nivelándonos con el manejo de estas herramientas. Por los momentos tenemos que concentrarnos en el próximo bloque, que es el de concreto armado, que es uno de los bloques más fuertes del máster, porque ya se comienzan a abordar todas las nociones de diseño y comportamiento de este puente. ¿Bien? Y finalmente, lo que sería ya el proyecto 5, es cuando ya nos involucramos con fabricación, construcción, montaje y mantenimiento. Y es que en los bloques anteriores hemos evidenciado comportamiento, análisis, evaluación, etcétera. Hemos dado recomendaciones y ahora tendremos entonces que detallar el puente. Entonces para eso vamos a utilizar el software Tecla. De manera entonces que ya en este proyecto tendrán que desarrollar un puente totalmente en concreto armado o en acero. El estudiante podrá escoger entre ambos materiales. El que quiera desarrollar ambos materiales lo puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Y la idea es que podamos utilizar esta herramienta que es muy, muy poderosa dentro de la filosofía BIM, pero dentro de la filosofía BRIM en nuestro caso, que ya sería aplicada al Bridge Information Modeling, pero es que además es un tecla muy poderoso para controlar lo que son los procesos de fabricación, trabajo de taller, montaje, etcétera. Entonces, ya cuando estemos mucho más cerca de esto, ya este sería el último proyecto, también abriremos un bloque, un módulo de manejo del software Tecla, de manera que ya con esta herramienta ustedes puedan modelar el puente en Tecla y ya dar todo un nivel de detalle muy preciso ya desde el punto de vista constructivo. ¿Okay? Cada uno de estos proyectos posee entonces una nota que está desde el punto de vista porcentual, como se les indica acá en el documento de criterios de evaluación, y es importante, bueno, revisar los comentarios que están referidos a las entregas tardías. ¿Okay? Aquí la idea no es establecer un procedimiento de control estricto ni nada de esto. Entendemos que las personas que estamos en este programa de formación, estamos en el ámbito profesional, eso está perfectamente claro, pero es para controlar un poco el que no se les acumule también el trabajo, en vista de que es muchos proyectos los que vamos a desarrollar. Tenemos que revisar muchos documentos, leer mucha información, vamos a ver muchos videos, vamos a resolver muchos casos prácticos. La idea es que no se nos acumule el trabajo y que después se nos complique que cumplir con los requisitos técnicos del máster. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que sería un abreboca de todo el recorrido general del máster, desde el bloque 1 hasta ya el bloque de fabricación, construcción y montaje. La idea entonces es que, bueno, podamos ir aprovechando estas cosas. He visto bastante actividad en los foros, tanto en el curso de dinámica como en el de Mida Civil, ¿okay? Como ya en los primeros temas que se han ido abordando en el máster. Me alegra mucho que ya haya debate y haya mucho ya intercambio de opiniones y de criterios en relación a los aspectos dinámicos, a los aspectos geotécnicos, a los aspectos de construcción. Eso está súper bien para poder entonces iniciar el máster con bastantes ganas, con bastante fuerza. Y bueno, ya entonces lo que me queda es una vez más darle una cordial bienvenida a este programa. Estamos todos muy animados con su presencia y los profesores involucrados también están muy ávidos de transmitirle muchísima información, tanto de análisis como de proyectos, como de sus experiencias, y bueno, a través de los mecanismos que tenemos para enlazar contacto, para comunicarnos, le transmitiremos todas estas cosas y en función de sus inquietudes iremos ayudándolos a solventar cualquier aspecto adicional. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta en particular, si tienen algún comentario, alguna pregunta, para entonces podemos responder acá mismo en vivo y ya pueden aclarar cualquier cosa que tengan por allí. Bueno, al parecer está todo claro. No sé si estás por allí, Lara. Sí, aquí estoy. Estaba revisando que no hubiesen habido más preguntas. Se ha ido contestando por escrito. No sé si lo ven todos los participantes. Saludo también yo por acá a Lara y Edinson. No sé si me escuchan. Se escucha perfecto. Sí, perfectamente. Sí, bueno, yo he ido contestando algunas preguntas que han expuesto los participantes. Aquí hay una pregunta también que nos dice Gisette Claudia Aguilar.
si se verá aislamiento y disipación sísmica en puentes. No sé si tiene algún comentario que quiera puntualizar. Sí, un saludo a la amiga Gisette, que hemos estado conversando de varios temas interesantes en el foro. En el bloque 4, en el tema 4, casos especiales en puentes, se abordará todo lo que es interacción sobre estructura, todo lo que es los puentes colgantes, los puentes desviados y curvos, y el tema referido a aislamiento sísmico de base, donde aparte de explicar el procedimiento que establece la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, tendremos la presentación de un caso real de parte del profesor José Luis Alonso, que va a presentar un caso de un puente ferroviario con aislamiento sísmico basal. Y el procedimiento que se va a seguir es conforme a normativa AASHTO, basado en la documentación técnica generada por la FWHA de los Estados Unidos. ¿Okay? Perfecto. También quería aprovechar de comentar que es algo que venimos desarrollando, que en pro de mantener un contacto mayor con los participantes, bueno, estaremos haciendo periódicamente sesiones webinar como esta. Les estaremos comunicando a través incluso del sistema del Moodle y por correo cuáles van a ser la planificación de sesiones que vamos a tener para el máster, de tal manera que podamos ir llevando, además de los foros, un control interesante de la discusión de estos tópicos que muchas veces a través de los foros no es tan fácil de darle seguimiento. ¿Bien? Sobre todo complementando un poco lo que... Complementando un poco lo que dice el profesor Eliud, sobre todo cuando se asignan los proyectos, sabemos que se genera mucho debate, mucha diferencia de criterio, tópicos que se quieren discutir en relación a la entrega del proyecto. Entonces estas sesiones van a ser muy útiles para poder entonces discutir el enunciado, que la gente de repente no necesariamente un proyecto va a tener una misma vía de solución, probablemente las personas den diferentes soluciones a un mismo problema, eso es perfectamente válido, y estas sesiones en vivo van a servir para unificar todos esos criterios y para que la gente pueda trabajar con un poco más de ímpetu en estas cosas sin necesidad que esté ajustado a un mismo esquema, etcétera, ¿no? Entonces eso lo veo bastante útil. De hecho, al finalizar cada bloque, tenemos planificado siempre hacer una sesión de cierre. Y bueno, en el desarrollo propio del bloque haremos, como les comentaba, algunas sesiones. Esto lo estaremos haciendo entre 3 semanas, cada 2 semanas aproximadamente, según sea también necesario. No todos los bloques o todos los temas son iguales. Iremos evaluando un poco también el tráfico de preguntas en el foro para irlas planificando y siempre lo comunicaremos con suficiente tiempo, ¿no? Bueno, nos pregunta el ingeniero Jesús Enrique Mendoza Cuellar, ¿no? Eliud, un momentito. Ya que estamos hablando de los foros, quería introducir que, bueno, ahora está diseñado para que vayan haciendo las consultas como de manera general todas en el bloque 1, por ejemplo, pero que estamos reorganizando para que cada tema tenga cada parte tenga su propio foro para organizar mejor tanto las preguntas como las respuestas y que quede más claro y visible. Entonces, bueno, tanto esto como lo de las videoconferencias yo lo iré notificando a través del tablón de noticias para que quede constancia de estas pequeñas modificaciones. Sí, es que complementando un poco lo que comentas, es que hasta el momento, digamos, como iniciamos de una manera general, digamos, los participantes podían abrir cualquier hilo de preguntas. Y en pro de canalizar las preguntas de una mejor manera y optimizar el proceso, abriremos un foro por parte de cada tema, de tal manera que será muy importante colocar aquí las preguntas. Y eso, digamos, es para poder llevar un orden y que se genere una discusión en función a las partes, temas que corresponden a cada bloque. Entonces, esto lo estamos haciendo, obviamente, lo vamos a empezar a hacer ahora aquí en el máster de puente y, bueno, también ya se está aplicando en otros másteres que llevamos, como el MCA. Ves allí las preguntas, ¿no, Edison? Aquí hay una pregunta también interesante acerca de los software.
No, Eliud, si me las puedes leer porque Sí, no sé por qué no las puedo visualizar de momento. no te preocupes, yo las voy leyendo aquí que no hay problema. Fíjense, nos pregunta Jesús Enrique Mendoza, ¿es de obligación usar solo los software mencionados en el máster? ¿O se pueden usar otras herramientas de cálculo para el desarrollo de los proyectos específicamente? Ok, en lo que sería el procedimiento de análisis y validación, obviamente si tienen herramientas complementarias para hacer sus cálculos, aparte, perfectamente bienvenido. Incluso interesante si tienen otras herramientas para validar el proceso, revisar valores, etcétera. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Además que ya hemos visto en los últimos años que no nos debemos acoplar a una misma herramienta, sino que deberíamos tener cierta diversidad de herramientas de trabajo para desarrollar los proyectos, por eso es perfectamente válido. Lo que sí es que el proyecto estará concebido con una filosofía adaptada a las herramientas que se están impartiendo en el máster. Si alguien desea complementar con otro, es perfectamente válido, pero sí es importante que se cumpla con los requisitos de la herramienta que se está utilizando, porque probablemente algunas de las consultas que se hagan sean muy directas a la herramienta que se está aplicando en el respectivo proyecto. Si después la persona desea montar el mismo puente en otro software, etcétera, y comparar resultados, incluso hacérnoslo llegar, es perfectamente válido y con mucho gusto lo analizaremos y lo revisaremos. ¿Okay? De hecho, todo el planteamiento está hecho precisamente para que estas herramientas sean herramientas. Es decir, tenemos un máster muy completo que se hace desde una forma, desde un punto de vista general, global, apuntando a los criterios de diseño y por tanto, si la persona hace el proyecto y hace su validación con propias hojas de cálculo o bien otro software, bueno, le servirá para poder ir midiendo sus resultados y que al final, bueno, use las herramientas que necesite, ¿no? Nosotros hemos establecido estas herramientas por razones técnicas, pero lo que sí es importante es lo que comentas, es que tampoco, digamos, que las preguntas estén canalizadas, obviamente hacia el desarrollo del proyecto, pero siempre, digamos que estas preguntas de otras herramientas podemos asistir en la medida que tengamos las posibilidades. Sí, un punto importante que tal vez no lo acoté al detalle es que la Casa Midas está con plena participación durante el desenvolvimiento del máster, es decir, existe personal de Midas dedicado a la revisión de las dudas técnicas que poseen los participantes dentro del máster, por ejemplo. Entonces, claro, eso es un beneficio interesante que poseemos dentro del máster porque si ya se maneja otra herramienta, bueno, es interesante entonces que tengamos todo el respaldo técnico para utilizar otra y adicionalmente con la que ya poseen pueden hacer su chequeo, sus validaciones, pueden hacer otros comentarios, etcétera. Pero es interesante que podamos aprovechar las ventajas de esta herramienta donde además poseemos el respaldo técnico de los propios creadores de la herramienta. ¿Okay? Entonces eso es muy interesante que Así lo es. podamos aprovechar. Sigo leyendo algunas preguntas. Ujú. Nos dice igualmente Gisette Claudia Aguilar, vamos a ver anclaje en el terreno. Sí, en el módulo de cimentaciones y elementos de contención está preparado. Primero se va a ver todo lo que es estabilidad de taludes por los métodos convencionales, Bishop, Jambou, Felenius, etcétera. Revisar un poco la teoría clásica referida a estabilidad de taludes. Y habiendo fijado el plano probable de falla, vamos entonces a concebir diferentes soluciones de elementos de contención lateral y una de esas soluciones es la de los anclajes. ¿Okay? De manera de que en ese módulo se va a poder cuantificar la cantidad de anclajes que lleva el muro, cómo fijar la longitud del anclaje y diseñar de forma detallada el anclaje como tal. Eso se va a poder hacer allí. Aparte del de muro anclado, también estará el de suelo reforzado y el de donde los suelos reforzados pueden ser con geotextiles, muros de tierra armada, etcétera, y lo que sería el uso también de los muros convencionales en cantilever o en voladizo. Para ello utilizaremos la herramienta CIPE, que nos ayuda muchísimo a todo lo que es el análisis y diseño de muros anclados y el diseño como tal del anclaje. ¿Okay? Perfecto.
También tenemos una pregunta por aquí que nos dice el ingeniero Sergio Valle. ¿Con qué tanta profundidad se abordarán los temas de puentes curvos o esviados, atirantados y colgantes? Ok, esos temas se van a abordar con el nivel de detalle para poder abordar un proyecto. ¿Okay? Ese es el nivel de detalle que se va a abordar en el máster. Sin embargo, hay que acotar que estos son casos especiales que son objeto de investigación al día. Es decir, todos los días se descubre algo nuevo en puentes curvos, en puentes desviados, en puentes estradosados, en puentes con aislamiento y amortiguamiento de base, etcétera. Esos son teorías de diseño que se están revisando constantemente. Sin embargo, hay unos procedimientos ya preestablecidos en la ingeniería de puentes clásica, y cuando hablamos de clásico me refiero a de 20 años para acá, que ya se han venido adoptando en los principales proyectos. Sin embargo, ha habido respuestas en sismos como el de Chile, como el de Kobe, como el de Northridge, en Nueva Zelanda, en el de Christchurch, etcétera, donde ha sido objeto de estudio el revisar la respuesta de ciertos puentes curvos en acero particulares, ciertos puentes curvos en concreto, ¿ok? De manera que, si ustedes ya vieron en el primer tema, incluso uno de sus profesores del máster, que es el profesor Sekou Katakoli de British Columbia, él acaba de presentar en el último Congreso Mundial de Sismología otra metodología para analizar puentes desviados, ¿okay? Porque todavía el problema no está del todo resuelto. Entonces, tendremos unos lineamientos para poder abordar este puente, cómo fijar las longitudes de las vigas, cómo concebir el proyecto, incluso cómo modelarlo. ¿Okay? Tendremos un tutorial de Mida Civil donde se abordará el paso a paso para modelar un puente desviado, pero debemos dejar claro, y es una realidad, de que estas tipologías de puente actualmente todavía se encuentran en mucho estudio y mucha investigación. ¿Okay? Perfecto. Bueno, aquí también tenemos otra pregunta. Los participantes del máster, ¿vamos a tener alguna preferencia para adquirir los software establecidos? Sí, evidentemente va a haber una preferencia. En su debido momento la tendrán, digamos, quienes se muestren interesados, en este caso en el Midas Civil. Por supuesto que ya con digamos, la alianza que tenemos a través de la casa de este software, tendrán ustedes la posibilidad de adquirirlos a un precio, digamos, especial. También por aquí habrá un espacio en el máster dirigido a evaluar patologías de distintos tipos de puentes. En el último bloque, en el bloque de mantenimiento y de control de calidad de puentes como tal, la profesora Eva Lanzot, ahí hay varios profesores, ahí está el profesor Humberto Fuchs, la profesora Eva Lanzot, desarrollarán ciertos procedimientos para poder hacer inspección de puentes, planillas de revisión de puentes, etcétera. El resultado de estas inspecciones y de estos controles será obviamente la presencia de ciertas patologías. Hay ciertas patologías que son clásicas en puentes, como los fenómenos de carbonatación en concreto, patologías referidas, por ejemplo, a asentamientos, daños en el acero de refuerzo, deterioro de lo que son los apoyos de tableros, ¿okay? Ya este tipo de patologías son más o menos estándar en estas estructuras, y esos daños como tal se van a evidenciar y se van a dar los lineamientos y las recomendaciones para poder repararlo. Incluso, por ejemplo, el caso especial de los apoyos, que es una patología muy frecuente, hay un procedimiento establecido ya por guías de diseño incluso derivadas del Eurocódigo, que nos dan procedimientos muy claros para poder hacer la reparación y nivelación de tableros de puentes sometidos a estos daños. En el primer tema que estamos revisando ahorita, en el primer bloque de puentes, hemos visto algunos casos de puentes reales ya con patologías importantes de agrietamiento, daños en apoyos e incluso problemas de la superficie de rodamiento. ¿Okay? Y se han mostrado ya algunos de esos resultados. Esta información se va a ir revisando a lo largo del puente, a lo largo del máster, cuando abordemos ya cada tema en particular, y al final en el bloque de mantenimiento estableceremos primeramente los controles para que no ocurran y lo que se debe hacer en caso de que se manifieste alguna de estas tipologías.
obviamente, tanto una estructura de puente como una estructura de edificación puede sufrir de muchísimas tipologías, de muchos tipos de patologías que es muy difícil de controlar, pero por lo menos abordaremos los casos más frecuentes y las patologías más convencionales en este tipo de estructura. Perfecto. Por aquí tenía otra pregunta. Se verá el tema de protección de fundaciones. No te copié la pregunta otra vez. Se verá en el máster el diseño y protección de fundaciones, cimentaciones. Bueno, el diseño se va a ver con un muy alto nivel de detalle como tal, porque como les comentaba hace un rato, se va a ver todo lo que es diseño geotécnico y diseño estructural de cimentaciones. Qué pasa si el puente va apoyado en arena, si va apoyado en arcilla, si va apoyado en arena y arcilla, si está sometido a cargas laterales, si está sometido a carga cíclica, etcétera. Todo ese procedimiento de análisis se va a ver. A nivel de protección, no sé si la pregunta está referida, por ejemplo, a fenómenos de socavación. Dentro del tema de cimentaciones y elementos de contención lateral se va a abordar todo lo que es la protección de laderas y taludes, que está al final del tema de estabilidad de taludes, los mecanismos de protección, que mucho aplica tanto para los estribos de entrada, salida y laderas, como la propia cimentación en sí. Eso se va a ver dentro del máster. O si es protección sísmica, y en caso de ser protección sísmica, bueno, se abordará lo concerniente a dispositivos de aislamiento basal, como les comenté hace un momento, que también ayuda a proteger la cimentación desde el punto de vista sísmico. No sé si esa es el enfoque. Sí, supongo que por allí está la pregunta, si se quiere hacer más específica, con gusto, ¿no? Correcto. Bueno, como se ha visto, realmente este máster es muy completo, siempre con un enfoque profesionalizante, es decir, se aborda el tema teórico, por supuesto, para poder dar las bases y criterios, pero finalmente se va a mostrar cómo es el desarrollo de hacer estos proyectos, empezando desde los temas más básicos, pero también los temas complejos como el aislamiento, diseño por desempeño, todo el tema de patología, de parte constructiva, fabricación en sí. Está como un planteamiento bastante interesante. No sé si quieres decir algo más. Bueno, sí, en realidad hay mucho ánimo por ya comenzar a abordar los procedimientos de análisis, los procedimientos de resolución de proyectos. Yo sé que hay mucha gente ansiosa, uno lo detecta por las preguntas que hacen en los foros. Okay. No se preocupen que hacia allá vamos en esa dirección. Fíjense que bueno, en estos primeros temas, incluso el tema 1, es un tema que busca, incluso hay hasta unos tópicos de acción sísmica, como para que tengamos un panorama global de cuál sería el desarrollo del máster, ¿okay? Donde hemos presentado casos reales de protección en superficies de rodamiento, de tipologías de puente, de por qué un puente da más grande en un sitio que en otro para una misma luz y para una misma condición de carga. O sea que ya vamos asomando ciertos tópicos para poder entonces entender cuál es la filosofía y la concepción del orden de estos bloques, de estos temas durante el desarrollo del máster. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si hay algún otro comentario por allí. Sí, nos dice Sergio Valle, nos pregunta acerca de la adaptación de las cargas sísmicas. Comenta si para el diseño se utilizará la normativa AC7 o el Eurocódigo, porque comenta que evidentemente hay procedimientos diferentes para los espectros, pero ya tú lo habías comentado de que, bueno, en principio se va a seguir la metodología ASTO, que es la que va de alguna manera a definir todos estos parámetros, pero no sé si quieres agregar algo más. No, sí, es tal cual. La normativa ASTO es la que se va a utilizar. La normativa ASTO está basado en ACE, ¿ok? La ACE regula todo lo que es correcto, todo lo que es amenaza sísmica dentro de los Estados Unidos, pero toda la normativa latinoamericana ha adoptado los procedimientos ACE, tanto para edificaciones, y los procedimientos ASTO para lo que es análisis y diseño de puentes, y sí existen ciertas particularidades de sitio que tienen que ver con la respuesta, etcétera, pero que también se puede acoplar al procedimiento ASTO, es perfectamente válido. Podemos modificar periodos del terreno, podemos modificar aceleraciones, respuestas, etcétera, pero la filosofía de diseño sísmico siempre estará basada en ASTO. ¿Okay? Sí, de hecho, yo creo que uno de los aspectos interesantes que
que quisiera compartir con los participantes es el hecho de que siempre tratamos, digamos, de que el máster permitiera manejar los conceptos de una forma global. Es decir, la persona aprenderá lo que es un espectro de respuesta, un espectro de diseño, el diseño por desempeño. Es decir, lo va a aprender de una forma conceptual, general, y va a ser muy sencillo poder extrapolar eso a cualquier normativa. Porque precisamente el hecho de hacer un máster es que te dé la información necesaria para poder interpretar cualquier normativa. De tal manera de que siguiendo digamos, los lineamientos ASTO, alguien quiere aplicar alguna normativa específica, le resultará completamente familiar porque al final todo se basa en un mismo concepto. Más allá de que la aceleración sísmica o espectral sea diferente, bueno, el concepto del uso del espectro, el diseño por desempeño, de aceptar un nivel de daño, todo esto forma parte de un solo criterio. Bien, aquí también hay más preguntas, pero vamos a ir cerrando, pero vamos a leer esta más. En un video ya se mencionó aspectos relacionados a valores de preinversión. Hay más información al respecto para evaluar el tema de costos para el diseño, construcción y supervisión de puentes, que es otra pregunta que va en otro sentido, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, fíjense que me parece interesante esa consulta porque cuando se estaba concibiendo el temario del máster, existía una tendencia de que ese tema podía ser un poco pesado, ¿no? Para el profesional que está involucrado únicamente al área de proyecto. Y sin embargo, se abordaron, incluso recuerdo que hay un desarrollo de un documento y hay un video que creo que dura más de 15 minutos, donde se habla de análisis de la inversión para tú poder concebir una estructura de puente. Obviamente el enfoque del máster es dirigido hacia diseño y proyecto, ¿okay? Y el aspecto constructivo no da tiempo de abordar tópicos muy detallados de lo que es el aspecto de inversión, control de costo durante el ciclo de vida del proyecto, todo lo que es el aspecto, por ejemplo, hidráulico, hidrológico, lo mencionaremos obviamente cuando corresponda, pero no da tiempo de abordar estos procedimientos de todas estas cosas que giran en torno al proyecto de puente. Sin embargo, me comprometo a que a medida que se vaya desarrollando el máster, pues yo les voy a ir suministrando información adicional, no solo de estos temas de costos, sino de comportamiento de puentes. Existe una cantidad de portales muy interesantes de ingeniería avalados por entes gubernamentales en los Estados Unidos y Europa que dan mucha información sobre la ingeniería de puentes tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Incluso en el tema 2 que abre ahora la semana entrante van a ver que hay un documento que trata sobre todo lo que es normativa y documentación técnica, y allí los voy a invitar a visitar la página de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, la página de la AASHTO, la página de la PCI, y van a conseguir muchísima información técnica y muchísima información económica, ¿no? Pero bueno, a lo largo del máster puedo irles suministrando ciertos tópicos adicionales también para que los tengan de respaldo. De repente no lo utilizan ahora mismo dentro del contenido del máster, cuyo enfoque es más el aspecto estructural y de cimentaciones, etcétera, pero posteriormente para su ámbito profesional pudiera serles de utilidad. Y obviamente tenemos el foro también disponible para que cualquier aspecto de detalle que les interese lo pueden llevar, además que ya es uno de los temas que se ha tocado dentro del contenido y podemos perfectamente, cómo no, conversar un poco sobre inversión de puente, ciclo de vida de la parte de costo, todo lo que es incluso los análisis de sensibilidad que se desarrollan en obras de puente, etcétera, que yo sé que en un documento y en el video no da tiempo de abordar a tanto detalle, pero a través del foro también podemos tocar ciertos puntos adicionales, no hay ningún problema. ¿Okay? Así es. Tenemos una última pregunta del ingeniero Raúl Rosas. Nos saluda desde Perú. ¿La acción de viento se llegará a modelar o será alguna representación simplificada? Bueno, un saludo al amigo Raúl.
tengo la oportunidad de conocerlo por acá también en Latinoamérica. El tema de viento se va a abordar ahora mismo en el tema 2 que recién apertura la semana que viene. Vamos a ver lo que implica concebir las cargas de viento en el diseño de un puente, cómo calcular la acción de viento, cómo determinar los coeficientes de empuje y succión, cómo desarrollar lo que sería la combinación de acciones incorporando la componente de viento, etcétera. Eso se va a hacer con bastante nivel de detalle. No está especificado en la entrega de los proyectos que ustedes consideren la acción de viento. Sin embargo, cuando se aborda el tema especial de puentes colgantes y la parte de puentes de acero, vamos a volver a tocar lo que es la acción de viento, porque estos puentes muchas veces está determinado por estos efectos, ¿okay? De manera que tendrán una guía de aplicación de la carga de viento sobre la estructura principal del puente y sobre los componentes, ¿okay? Así es como lo abordaremos, porque la realidad es que le hemos dado mucho protagonismo al aspecto sísmico, ¿okay? Vista sobre todo los puentes tienen una particularidad, sean de concreto o acero, y es que su proporción de carga permanente es sumamente elevada si la comparamos incluso en muchos casos con las cargas variables. Y ya el que tenga una componente de carga permanente tan elevada hace que la acción sísmica sea muy determinante en el diseño. Sin embargo, estos puentes que tienen colgantes, tirantes, etcétera, sí está determinado fuertemente por la acción de viento y se va a destacar el procedimiento de análisis de viento para poder ejecutarlo. ¿Okay? En algún foro me consultaban sobre los efectos aerodinámicos. Ya esto sí es un problema particular de ciertos tipos de puentes con problemas de resonancia. Destaca el caso del puente de Tacoma, que ya se discutió en algunos de los temas también, y recientemente envié un paper de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, donde se modela el puente de Tacoma en medida civil, considerando ya los efectos aerodinámicos de la acción de viento. Sin embargo, ya estos efectos sí son muy complicados de abordar dentro del máster, porque mucha de la data viene de lo que son las pruebas en túneles de viento. ¿Okay? Y es muy difícil llevarlo a ese nivel de detalle. Ahora, el procedimiento para estimar las acciones, cómo aplicarlos, cómo calcular los coeficientes y cómo llevarlo a nuestros modelos se va a abordar en el máster. Perfecto. Bueno, cualquier pregunta que haya quedado en el aire, por así decirlo, que nos las coloquen en el foro. Igual, preguntas que les surjan posterior, que no las hayan podido presentar ahora y que de todo lo que hemos discutido les surja, bueno, para eso están los foros, para tratar de darle seguimiento. Y bueno, yo creo que ha sido una introducción bastante interesante. Hemos dado una visión completa de lo que se hará. Si parece complicado, lo será más todavía. Entonces, bueno, eso va a ser importante, ¿no? De mi parte, bueno, me despido, agradeciendo la participación de todos los ingenieros que han estado interactuando con nosotros a través de este chat, y bueno, y aquellos también que por algún motivo, digamos, han estado solamente escuchando, ¿no? No sé si Lara y tú, Edison, que quieren decir algunas palabras de cierre. Yo por mi parte... Yo por mi parte... Uno a la vez. Te cedo el honor, Lara, te cedo el honor. Muchas gracias. Nada, yo os quería animar a que vayáis revisando el espacio de tablón de noticias que hay dentro del máster para estar informados de, pues eso, videoconferencias, cualquier tipo de actividad que se pueda dar durante el máster. Y nada, quería agradecer también a todos los asistentes el estar ahí y nada, que eso, que ha sido un placer, y sobre todo también contar con vosotros, tanto contigo, Edison, como con el IUT. Nada, ahora ya te cedo la palabra, te cedo el final. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias a Lara por su excelente apoyo durante el inicio del máster y bueno, estoy seguro que esto va a culminar de forma muy satisfactoria, tanto para los estudiantes como para los profesores involucrados. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión. Nos vamos a ver muchas otras sesiones más. Seguiremos en contacto
agradezco por el foro, un verdadero placer continuar con todos estos temas, con todos estos tópicos. Y bueno, para mí ha sido una gran satisfacción que podamos iniciar con esta meta que nos va a llevar un año y que sé que vamos a sacarle todos muchísimo provecho. ¿Okay? Un gran saludo, me despido y bueno, que tengan una excelente tarde al nuevo continente y una excelente noche al viejo continente. Así es. Gracias, igualmente. Entonces, hicimos una pequeña indirecta en ese comentario. Bueno, entonces nos despedimos y nos mantendremos en contacto en una nueva sesión y a través de los foros. Gracias por participar. Un saludo para todos.